Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Parte número 10 de este capítulo 3 de límites y continuidad, y esta vez vamos a hablar ahora específicamente de la continuidad. Primero quiero hacer la siguiente introducción y vamos a acercarnos al concepto de continuidad de manera intuitiva. En la pantalla podemos observar 5 gráficas correspondientes a 5 diferentes funciones. En particular, vamos a analizar el comportamiento de estas 5 funciones cuando la variable x toma valores muy cercanos al punto que hemos identificado como x sub 0. Entonces, en primer lugar, como decíamos, vamos a aproximarnos a la definición de manera intuitiva y vamos a decir que una función es continua en un punto x sub 0, y recalco que esta, por supuesto, no es la definición formal, si cuando estamos trazando la gráfica de la función, a la altura del valor x sub 0, la misma no se interrumpe. Antes de continuar con el análisis, quiero aclarar que esta forma intuitiva de acercarnos a la definición de continuidad en realidad está dejando de lado un caso particular del cual vamos a hablar más adelante. Entonces ahora vamos a tomar esta, entre comillas, definición que hemos dado y vamos a analizar cada uno de estos 5 casos. Veamos por ejemplo la gráfica del ejemplo número 1 y podemos observar que cuando estamos trazando la gráfica de la función, a la altura del valor x sub 0 tenemos un punto abierto y por lo tanto para trazar la gráfica necesariamente tenemos que interrumpir el trazo. Así que vamos a decir entonces que esta función, la del ejemplo 1, no es continua en el valor x sub 0. Vamos a ver ahora qué pasa con el del ejemplo número 2. Con más razón aún, fíjense que si venimos trazando por la izquierda de x sub 0, tenemos que levantar el lápiz, o sea, interrumpimos el trazo para continuar con la parte que está a la derecha del x sub 0. Con lo cual, esta función del ejemplo 2 tampoco es continua en x sub 0. Para el ejemplo 3 pasa algo similar. A la altura del x sub 0 tenemos que interrumpir el trazo y esto se debe porque fíjense que ahí hay una asíntota vertical, con lo cual tampoco esta función es continua en x sub 0. Observemos ahora el ejemplo número 4. Nuevamente tenemos que interrumpir el trazo para poder realizar la gráfica de la función a la altura del x sub 0. Así que de nuevo vamos a concluir que esta función tampoco es continua en el punto x sub 0. En cambio, si observamos el ejemplo número 5, podemos notar que la gráfica se puede realizar a la altura de x sub 0 sin necesidad de realizar ninguna interrupción. Así que vamos a concluir que esta función efectivamente sí resulta continua en el valor x sub 0. Pero bueno, esto era una forma intuitiva, repito, de aproximarse a la definición. Y ahora vamos a estudiar la definición formal de continuidad. Para que una función resulte continua en un punto x sub 0, son necesarias 3 condiciones. Vamos a analizar la primera de ellas, que es que exista f de x sub 0, es decir, la imagen de x sub 0 por la función. Si observamos las 5 gráficas que tenemos, vamos a descartar el caso 1 porque, como pueden observar, el valor x sub 0 no está en el dominio de esa función, es decir, no tiene imagen. En segundo lugar, lo que tiene que ocurrir es que exista el límite cuando x tiende a x sub 0 para esta función. Recuerden que cuando decimos que exista el límite, estamos refiriéndonos obviamente a que exista el límite finito. Con lo cual, como podemos observar en la gráfica de la segunda función, a este caso lo vamos a descartar porque allí no existe el límite cuando x tiende a x sub 0, porque el lateral izquierdo vale L sub 1
y el lateral derecho vale L sub 2, y estos dos valores son distintos. También vamos a dejar de lado entonces a la gráfica del ejemplo número 3, porque si bien podríamos decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de esta función vale más infinito, esto recuerden que es solamente una forma de anotarlo, pero en realidad no existe el límite finito. Así que también vamos a dejar de lado a esa gráfica. La tercera condición que tiene que cumplir una función para ser continua en un punto es que la imagen de x sub 0 justamente coincida con el valor del límite cuando x tiende a x sub 0 para esa función. Entonces, si observamos el caso número 4, resulta que efectivamente x sub 0 tiene imagen y es el valor f de x sub 0 que se marca en el eje y. Ahora, también existe el límite cuando x tiende a x sub 0 y, como podemos observar, vale L. Pero, como podemos notar, los valores f de x sub 0 y L son diferentes. Así que, entonces, vamos a descartar también a la función del ejemplo número 4. Con lo cual, la única función que cumple estos tres requisitos, como ya habíamos mencionado previamente, es la del ejemplo número 5 y resulta que esa función verifica las tres condiciones. Pasamos entonces ahora sí por fin a la definición de continuidad. Vamos a decir que una función f es continua en un punto x sub 0 si y solo si. En primer lugar, existe la imagen de x sub 0 por la función, es decir, existe f de x sub 0. Y además existe el límite cuando x tiende a x sub 0 para la función. Y además esos dos valores son iguales. Vamos a analizar entonces este ejemplo número 1 en el cual se me está presentando una función cuya ley está dada por partes y se me pregunta si la misma es continua en x igual a 1. Entonces vamos a analizar estas tres condiciones que se necesitan cumplir para que la función sea efectivamente continua en x igual a 1. Nos preguntamos, en primer lugar, si existe f de 1, es decir, si la función está definida para 1, o lo que es lo mismo, si 1 está en el dominio de la función. Si observamos la ley de esta función, en el segundo renglón nos dice que cuando x valga 1, el valor que se le asigna de imagen es 4. Con lo cual vamos a dar respuesta afirmativa a esto y vamos a decir que sí, f de 1 existe y vale 4. En segundo lugar, vamos a preguntarnos si existe el límite cuando x tiende a 1 para esta función. Noten que esta función está definida por partes y que para los valores que están muy cerca del número 1, la ley toma la forma x cuadrado menos 5x más 4 dividido x cuadrado menos 1. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en el límite cuando x tiende a 1 para esta función, a esa f vamos a tener que reemplazarlo por esa ley que les acabo de leer. Es decir, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 5x más 4 dividido x cuadrado menos 1. Como siempre, en un límite analítico, lo primero que vamos a hacer es tratar de reemplazar directamente los valores de x por el valor al que tiende la x, que es 1, y noten que si reemplazamos en la expresión del numerador, nos quedaría 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4. Toda esa expresión tiende a 0. En el denominador pasa lo mismo. Si reemplazamos por 1, x cuadrado menos 1 tiende también a 0. Entonces nos enfrentamos a la indeterminación del tipo 0 sobre 0 y vamos a ver cómo la salvamos. En este límite vamos a trabajar con el caso de factorizar los polinomios numerador y denominador. Y en el polinomio numerador podemos aplicar una resolvente para poder factorizar esa expresión y en el denominador vamos a hacer una diferencia de cuadrados. Con lo cual la expresión anterior se puede escribir así. El límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x menos 4 y todo eso dividido x menos 1 por x más 1.
Luego de simplificar los factores x menos 1 del numerador y del denominador, vamos a llegar al límite, cuando x tiende a 1, de x menos 4 sobre x más 1. Y ahora nuevamente vamos a probar reemplazar por 1. Hacemos 1 menos 4, que es menos 3, y 1 más 1, que es 2, con lo cual el resultado de este límite es menos 3 medios. Entonces ahora, en tercer lugar, nos vamos a preguntar si f de 1, que ya habíamos visto que existe, coincide con el valor del límite de la función cuando x tiende a 1. Bueno, claramente no sucede esto porque f de 1 vale 4 y el límite vale menos 3 medios. Con lo cual vamos a concluir que esta función no es continua en x igual a 1. Cuando les expliqué la forma intuitiva de acercarse a la definición de continuidad, les decía que dejábamos afuera a un caso con esta cuestión de no interrumpir el trazo. Les voy a mostrar en este ejemplo 2 a qué me refiero. Lo que se nos pregunta es si la función de ley f de x igual a la raíz cuadrada de x es continua en x igual a 0. En la pantalla les voy a mostrar la gráfica de esta función, es del tipo irracional y ya la habíamos estudiado, y vamos a hacer el análisis para x igual a 0. Como podemos notar, en primer lugar, la función está definida en 0, y la imagen de 0 vale 0. O sea que la primera condición la cumple, existe f de 0 y vale 0. En segundo lugar, el límite cuando x tiende a 0 para esta función raíz de x también existe y vale 0, porque existe el lateral derecho y recuerden que en este caso se cumple la definición de límite ordinario. Por último, comparando la imagen con el límite, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente son iguales. Así que sí, vamos a dar respuesta positiva al planteo del problema. Esta función f es continua en x igual al valor 0. Vamos a hablar ahora de las discontinuidades y su clasificación. Cuando una función f no es continua en un punto x sub 0, vamos a decir simplemente que esa función es discontinua en ese valor x sub 0. Y vamos a decir que la discontinuidad es del tipo evitable si y solo si existe el límite cuando x tiende a x sub 0 para la función. Es decir, si efectivamente alguna de las tres condiciones no la cumple, pero la que sí cumple sí o sí es la segunda, que exista el límite. De lo contrario, vamos a decir que la discontinuidad es inevitable, es decir, en el caso en el que el límite no exista. Veamos este ejemplo 3, en el que se nos dice que la función de ley f de x igual a seno de x sobre x es discontinua en x igual a 0. Y la pregunta es, ¿de qué tipo es esa discontinuidad? Bueno, recuerden que ya habíamos estudiado esta función, es la función que se llama seno cardinal. Nos preguntamos en primer lugar si existe f de 0. Claramente no existe f de 0 porque fíjense que como tenemos una x en el denominador, esta función no está definida para el valor 0. Ese es el motivo por el cual ya la función es discontinua en x igual a 0. Pero vamos a analizar las otras condiciones para determinar el tipo de discontinuidad que tiene. Vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a 0 para esta función. Entonces tenemos que plantear el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x y ya hemos trabajado este límite, recuerden que vale 1, o sea que sí existe. Por supuesto que la tercera condición no tiene sentido analizarla porque como la primera no se cumple, no tenemos valores para comparar. La cuestión es que como el límite existe, vamos a concluir que f tiene en x igual a 0 una discontinuidad del tipo evitable. Bueno, hasta el momento entonces estudiamos lo que es la continuidad de una función en un punto, pero este concepto se puede extender hacia un conjunto. Vamos a decir que una función es continua en un conjunto B incluido en su dominio si lo es en cada punto de B. Así de sencilla la definición. Va a ser continua en el conjunto si es continua en cada uno de los puntos de ese conjunto. En este ejemplo 4 nos vamos a preguntar
si la función de ley f de x igual a x más 4 sobre x menos 2 resulta continua en su dominio. Y quiero explicar este ejemplo porque puede ser un poco tramposo. Les voy a mostrar la gráfica de esta función. La gráfica es una hipérbola porque corresponde a una función homográfica. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. En primer lugar, vamos a calcular el dominio de esta función. Fíjense que como 2 anula el denominador, entonces el dominio son todos los reales excepto ese valor 2. Ahora, desde la gráfica veamos dónde la función es continua y dónde no. Notemos que para cualquier valor excepto para el 2, la función resulta continua. O sea que vamos a decir que esta función f es continua en todos los reales excepto en el 2. Con lo cual, si el dominio son todos los reales excepto el 2 y esta función f es continua en todos los reales excepto el 2, vamos a decir que sí. Esta función f es continua en su dominio. Acá, como podemos observar, estamos analizando la continuidad de una función en un conjunto. Quiero mencionar brevemente el álgebra de funciones continuas que nos indica lo siguiente. Supongamos que tenemos dos funciones f y g que conocemos que son continuas en un punto x sub 0. Bueno, también van a ser continuas en ese punto x sub 0 la función s que corresponde a la suma f más g. También va a ser continua la función r que corresponde a la función resta f menos g. Otra función que también va a ser continua en x sub 0 es la función p que corresponde al producto f por g. Otra función que va a ser continua en x sub 0 es la función cociente c f sobre g, por supuesto siempre que la imagen del valor x sub 0 por la función denominador sea no nula, o sea distinto de 0. Y por último, g compuesta con f, es decir f cerito g, también va a ser continua en x sub 0 siempre que la función f sea continua en el valor g de x sub 0. Por último, quiero hablar de algunos teoremas sobre funciones continuas. Quiero aclarar que existen más teoremas que los que voy a mencionar en estas pantallas, pero tomo los que considero más importantes y los que voy a utilizar un poco más adelante en algún próximo capítulo. Pero te adelanto que de ninguno de ellos vamos a hacer la demostración, sino que lo que vamos a hacer es interpretarlos de manera geométrica. Además del teorema del incremento nulo que no voy a mostrar en este video y del teorema de existencia de cotas, existen los siguientes tres. Vamos a comenzar con el teorema de Weierstrass. Este teorema en realidad es una consecuencia directa del teorema de existencia de cotas. Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Miren la función que les estoy mostrando en la pantalla. Lo que dice este teorema es que si una función es continua en un intervalo cerrado AB, entonces existen un mínimo absoluto y máximo absoluto para la función en el intervalo AB. Cuando una función es continua en un intervalo cerrado, entonces está necesariamente acotada. Con lo cual, este teorema además me está diciendo que va a existir un mínimo y va a existir un máximo. En la gráfica que les puse como ejemplo, noten que el mínimo absoluto del conjunto imagen de esta función es imagen del valor x sub 1 que se señala sobre el dominio. Y el máximo absoluto del conjunto imagen de esta función es imagen del valor x sub 2 que está señalado sobre la gráfica. Pasamos al segundo teorema, que es el teorema de Bolzano. Nuevamente les voy a mostrar la gráfica de una función que es continua en un intervalo cerrado AB. Y el teorema de Bolzano enuncia lo siguiente. Si sabemos que una función es continua en el intervalo cerrado AB,
pero además se cumple que f de a por f de b es menor que 0, lo cual significa que f de a y f de b tienen distintos signos. Y para interpretarlo geométricamente, estaríamos diciendo lo siguiente, que si la imagen de A está por debajo del eje X, la de B va a estar por arriba, y viceversa. Es decir, que tienen distintos signos las imágenes de A y B. Entonces, lo que asegura este teorema es que va a existir algún C, por lo menos uno, podrían ser más de uno, perteneciente al intervalo cerrado AB, tal que la imagen de C valga 0. Y en la gráfica lo podemos observar. Cuando la función es continua en el intervalo AB, noten que necesariamente vamos a tener que atravesar al eje X con la gráfica y allí justamente tenemos el valor C, que es una raíz de la función, es decir, que tiene imagen 0. Por último, vamos a hablar del teorema del valor intermedio. Estamos mostrando una gráfica de una función f en la pantalla y podríamos decir que el teorema del valor intermedio es en realidad una generalización del teorema de Bolzano, porque dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una función que es continua en el intervalo cerrado AB y además consideramos un valor mu en el conjunto imagen que se encuentra comprendido entre el mínimo y el máximo absolutos del conjunto imagen de la función. Este teorema asegura que con estas condiciones, entonces existe algún C perteneciente al intervalo cerrado AB, de manera que la imagen de C es ese valor mu. Fíjense que en la pantalla estamos mostrando dónde está ubicado el valor mu sobre el eje Y y hemos encontrado el valor C sobre el eje X, tal que su imagen es ese valor mu. Este teorema del valor intermedio asegura eso, que no es más que decir que una función que sea continua en un intervalo cerrado asume todos los valores posibles entre sus extremos absolutos. Con esto terminamos el video número 10 del tercer capítulo y nos queda un video más en el que vamos a estar haciendo ejercicios sobre estos temas vistos. Nos vemos en la próxima. Chao.